Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este programa. Este es el segundo programa y último que hacemos en este lugar de Uruguay, a donde nos hemos trasladado para esta conversación que le agradecemos al presidente José Mújica en su casa, aquí en este lugar que nos ha permitido compartir con él. Y bueno, junto con Manuela, esta famosísima perra. Presidente, en esta segunda parte de la conversación, cuénteme de Manuela, porque bueno, es una perra... Es el integrante más fiel del gobierno. Es el integrante más fiel del gobierno. Perdió una patita hace años por acompañarme en el campo. ¿Qué le pasó a Manuela? Con una disquera y la corrieron unos perros. Pero a partir de eso pasó a ser la mimosa número 1 y bueno. Y aquí está. ¿No se separa de usted? No. ¿Es integrante formal del gobierno o es informal su presencia? Es. Le pregunté, presidente, antes de despedirnos en la primera parte de esta conversación sobre América Latina. En la libertad de decir y de opinar de un hombre como usted, ¿qué piensa de América Latina con sus luces, sus sombras, sus gobiernos, sus personajes? Decían a uno por ahí que nunca estuvo en América, una observación genial, que cada puerto importante había terminado generando un país. Soy de los que piensa que somos una especie de patria común descoyuntada, que la nación está por hacerse todavía. Hicimos muchos países porque fracasamos en construir la nación. Es una deuda pendiente. Al fin y al cabo, hablamos básicamente la misma lengua y tenemos alguna tradición en común. La Iglesia Católica, una de ellas, se lo dice un ateo. Le tengo respeto político a la Iglesia Católica. Bueno, pero surgieron las repúblicas, cada cual por su lado mirando a Europa, mirando a Estados Unidos, y casi de espalda entre nosotros mismos. Vivíamos en un continente a espalda los unos de los otros. Y ahora, como un milagro en estos años, o por necesidad, o por peso indirecto de la globalización, empezamos a mirarnos. Y hoy tenemos una América Latina donde pensamos distinto los gobiernos, pero somos capaces de tomar medidas rápidas, en conjunto, como si respondiéramos a un compás. Y hasta tenemos franqueza, bonomía y amistad entre los gobiernos. Y es una cosa que nunca hemos tenido. Nos empezamos a acercar. Nos falta mucho. ¿Pero cree que no vamos a ver la nación? Grandes muchedumbres moviéndose por las calles, bramando por la unidad de la nación. No, todavía sigue siendo un sueño intelectual de los que leemos un par de diarios por día. Vámonos a engañarnos. Todavía los trabajadores no se desviven por la unidad básica de nuestra América Latina. Falta mucho. Ahora existen nuevos desafíos. También el susto puede identificarnos. ¿El susto? El susto. ¿A qué? A los monstruos que se están organizando en este mundo. Por allá Estados Unidos con su corte, Europa con sus contradicciones, pero está construyendo la unidad más importante, China, en el Oriente, un conjunto de naciones que componen un Estado multinacional con una férrea unidad, la India. Parecería que el mundo se está organizando en gigantescas unidades. ¿Cómo vamos a negociar los latinoamericanos con esas unidades? No sé, este es el desafío que tenemos. Con un México lindo y querido que vive tan cerca de Estados Unidos y se ha alejado de nosotros y lo precisamos. México es un país de una enorme personalidad, tiene una identidad cultural muy fuerte, no sé si son los cimientos aztecas e indígenas. De las naciones de los pueblos latinoamericanos ha manifestado una terrible personalidad porque van y viven en Estados Unidos añales y nunca se dibujan, nunca dejan de ser mexicanos. Pero necesitamos un México
que ande mejor con Brasil y que se arrime el fogón. Es el otro gigante que tenemos en América y no posible. Tenemos que luchar mucho por eso todavía. ¿Y está lejos de América? ¿Se fue de América Latina a México? La fueron. ¿La fueron? La fueron. ¿Quién Es muy grande. La fuerza de Estados Unidos es muy grande. Y este México no puede renunciar a eso, pero nosotros no podemos renunciar a México también. México es América del Norte, para muchos ya. Pero es la parte latina de América del Norte, es nuestro yo. Que en alguna medida está reconquistando con el vientre de sus mujeres una parte de lo perdido. Cada día hay más descendientes de latinoamericanos en Estados Unidos. Y Estados Unidos termina siendo oficialmente una nación bilingüe. No tengo duda, es cuestión de tiempo y de fecundidad. Y de fecundidad, tema demográfico. Sí. Un tema fundamental, el de las drogas, el de los grandes desafíos, el de los grandes poderes que atrapan las realidades de los países de América Latina y de Estados Unidos. Ustedes dieron un paso sobre el tema de la marihuana que atrapó mucho, audaz. ¿Y qué pasó? ¿Cómo cruza un país por eso? Lo estamos preparando meticulosamente, porque es difícil y queremos hacer todo lo posible por no fracasar. Pero no es otra cosa que un ensayo. Y como tal, por la medida que tiene el Uruguay, en realidad es una medida contra el narcotráfico, más que contra la droga. Porque en nuestro caso es mucho peor el narcotráfico que la droga. Vamos a entenderlo. No defendemos la droga, ni estamos dispuestos a propiciarla y a difundirla, ni a caer en esa literatura muy bonita que el fumo de la marihuana es menos perjudicial que el tabaco. No hay ninguna adición buena, ninguna, salvo la del amor. Las demás son detestables, pero el narcotráfico a nosotros nos introdujo costumbres y usos que saturan de violencia la existencia de la propia sociedad. En el código de la delincuencia, acá en el Uruguay, siempre hubo un código, había valores, había cosas mal vistas dentro del mundo de la delincuencia. La aparición del narcotráfico significa dar vuelta a la página contra esa historia. Por ejemplo, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Plata o plomo? Apareció algo que se llama el ajuste de cuenta. No pagas una cuenta de narcotráfico, te pegan un tiro, te matan. Eso no existía en el Uruguay. Tenemos 9.000 presos, de los cuales 3.000 son o de narcotráfico directamente o por delitos colindantes para tener recursos para comprar droga. Y llevamos muchos años reprimiendo. Y decía Einstein, si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. ¿Quiere decir que encontramos una receta? No, la estamos buscando. Un laboratorio. Sí. Déjeme hacer una pausa. Porque estos hijos hay que entender lo que es la historia del Uruguay, porque no es la primera vez. Déjeme hacer una pausa y me cuenta. Volvemos. Regresamos en esta conversación para CNN con el presidente de Uruguay, José Mujica, el tema de la marihuana, de las drogas, y usted me decía, y fuimos a la pausa, que, que esto no es una cosa nueva para Uruguay, que hay historia que contar. No, porque nosotros lo que apuntamos es a una regulación, reconociendo la existencia de un mercado de unos probables 150.000 consumidores. Que le queremos garantizar, acá tienes una parte, pero te doy una dosis. Si quieres multiplicar y precisas más, te tienes que atender. Pero para eso te tengo que tener identificado. Si te sigo teniendo en el mundo clandestino, no te puedo atender. Y cuando te voy a reconocer, ya es tarde, porque hiciste algún lío, ya hiciste algún desastre. Eso es lo que queremos, poner una realidad que existe
a la luz de la legalidad para poder obrar sobre ella. La gente no le gusta ver lo que es feo, no quieren reconocer. Esto tiene historia. Este país reconoció la prostitución por 1912, 1913. Estableció un carnet revisado como una profesión. ¿Le gustaba al señor presidente de la época? No. Tuvo la valentía de reconocer una realidad de hecho. Reconoció el divorcio por la voluntad de la mujer en aquella época. Nacionalizó el alcohol de boca, no se le ocurrió la ley seca, como hicieron después, 20 años después en Estados Unidos. No. Dijo, si lo queremos prohibir es peor. El Estado fabricaba un buen alcohol de boca, caña, grapa, etc. ¿Viste? Y se lo vendía a la gente, lo cobraba caro, no entregaba alcohol de madera, que era lo peligroso que se hacía en la época, y sacaba recursos para atender la salud pública. Fundó una universidad femenina para que las familias conservadoras se animaran a empezar a mandar a sus hijas a estudiar. Inventó la ley de la silla. ¿Cuál es esa? Las mujeres que atendían el comercio, el derecho a tener una silla para sentarse. Es una cantidad de cosas. Entonces, nosotros somos, y además de la Argentina expulsaban a los dirigentes sindicales anarquistas y él los recogía, les daba asilo acá en el Uruguay. Entonces, nosotros venimos de esa tradición. Si no se conoce un poco nuestra historia, claro, como somos un país pequeño, no incidimos. Si hubiéramos sido un país multitudinario, tal vez se diría hoy la socialdemocracia se fundó en el Uruguay. Fieles a esa historia, nosotros, a este problema de la droga, decidimos enfrentarlo, es decir, tratar de robarle el mercado al tráfico ilegal. La droga que más se consume es la marihuana acá. Y estamos en eso. ¿Y cómo van? Estamos trabajando mucho porque se van a instalar varios productores en un predio que le asignamos nosotros para tenerlo controlado. Van a producir unos clones, cosa que lo podamos identificar, tener análisis molecular. Y lo vamos a vender con un servicio donde la gente va a estar registrada, pero no a la luz del día, utilizando los mismos mecanismos de secreto de lo financiero. Pero de tal manera que tú, si estás registrada, vas a un comercio, pones el dedo y no tienes que poner más nada. Y puedes comprar la cuota que te corresponde. ¿Y el Estado lo sabe y te identifica y te ubica? El Estado te tiene identificado, te tiene con garantía y con secreto. Y si tú exiges más o pides más, el Estado te va a plantear que te tienes que tratar. Porque ¿cuál es el principio? Si me tomo un par de whisky, no será bueno, pero es soportable. Si me tomo un litro y medio por día, me tienen que internar, soy un alcohólico. Bueno, con este asunto de la marihuana pasa lo mismo. El problema es hasta dónde llegamos. Y es eso lo que le queremos robar al mundo clandestino. Porque combatiéndolo, le damos el monopolio a los más descorajudos, desfachatados, lo que sea. Pero de hecho, por audacia, tienen el monopolio de un mercado suculento y abusan. Por la vía represiva, como la tasa de ganancia es grande, siempre hay gente que arriesga. ¿Qué efectos causó esta decisión de Uruguay? ¿Qué efectos causó en otros países, en Estados Unidos? En Estados Unidos son unos caretas. ¿Caretas? Caretas. A ver. Es media cínica. Hay estados en Estados Unidos donde tienes un formulario con la firma de determinados médicos, tú entras y te autorrecetas, porque ya tienes la firma del médico, y compras la marihuana. Eso es una simulación, es un engañapichanga para tener una cobertura de carácter legal. Nosotros no vamos a hacer eso. Ahora hay que trabajar en el campo de la biología y de la ingeniería genética. Y a esa planta maravillosa hay que sacarle la droga.
porque resulta que tiene aplicaciones de carácter industriales que no merece que tengamos semejante portento biológico en la clandestinidad por culpa de producir un estimulante en su proceso de floración. Ahora tenemos como... Puede producir más celulosa que el eucalipto para hacer pasta de papel. Puede producir unas telas que son maravillosas. ¿Telas de marihuana? Sí. Telas de la planta. De la planta, sí. No de la marihuana. Bueno, está el gran tema, por supuesto, del narcotráfico y del crimen organizado y de la gran violencia que genera en países, México, por ejemplo. Que es peor que la droga. Es peor que la droga, los efectos del combate al narcotráfico. Sí, sí. ¿Y qué se hace con eso, presidente? ¿Cómo enfrentar una cosa así? Justamente, ese es el dilema que tiene el mundo. Porque si se le quiere seguir enfrentando con la represión sola, hay que plantearse otra cosa. Hay que plantear que tiene que haber una decisión mundial del mundo entero, donde es un delito imprescriptible, donde las sanciones son severísimas, y en el mundo entero. Y para el mundo entero, sin paraíso. Como la humanidad no se anima todavía a globalizar medidas de ese tipo, estamos expuestos a que las diferencias locales que hay en cada lugar actúan como un elemento que descompensa cualquier política que se pueda establecer. Los latinoamericanos los centroamericanos están condenados a ser una especie de corredor porque el gran mercado está allá en el norte. Y resulta que en términos de valor, una cosa que puede valer $700 en la selva colombiana, cuando llega a una calle de Estados Unidos son $300.000, $400.000. ¿Dónde se realiza la masa importante de valor? Adentro de Estados Unidos. ¿Y dónde queda? Adentro de Estados Unidos. Pero los efectos desastrosos, ¿dónde están? En el camino. Hay que reanalizar todo esto. Hay que reanalizarlo. Déjeme hacer una pausa. Hay que tener coraje de mirar la realidad. Coraje de mirar a la realidad. Pues, ¿qué le diría México en ese sentido? Que tiene una larga historia ya sobre esta materia. Que se anime como Uruguay. Que busque otros caminos. Que no baje la guardia, pero que busque otros caminos. Volvemos después de la pausa en esta conversación. Bueno, presidente, se acabó el tiempo para esta conversación. Le agradezco mucho que nos haya recibido aquí a CNN y a este equipo de periodistas. Y bueno, hay varias cosas ahí que nos van a quedar pendientes, desde luego, pero no me quisiera despedir sin preguntarle de algo que ha sido muy importante a nivel internacional, que es la recepción que hace Uruguay de refugiados sirios, de gente que está en una situación verdaderamente grave, de masas de personas desplazadas, una crisis humanitaria. Y bueno, aquí hay un espacio que se abre para un grupo de personas. Cuénteme de eso. La intención de esa actitud es de carácter internacional y muy latinoamericana, porque nosotros hemos sido siempre un territorio de refugio. Usted ve mi apellido. Venían disparando de las guerras carlistas por parte de mi madre. Venían disparando de Italia. No podemos evitar la guerra, y la guerra de Siria sabemos que es de largo viaje. Por lo menos tendríamos que hacer algo por mitigar los efectos de la guerra. 500.000 de refugiados le caen a Líbano, un país chiquito, con 4 millones de habitantes. Es como un desequilibrio. Y ahí están en unas carpas, amontonados en el desierto. Y las naciones centrales les mandan un poco de comida y esto y lo otro. Hay que hacerse cargo. Le queremos decir al mundo, si hacemos una vaca entre todos, vaca en el Uruguay significa... Colecta. Sí, compartimos, todos podemos ayudar mucho, ¿verdad? Brasil tiene unos 14 millones de árabes, hay muchos sirios. ¿No podremos dar una manito? Bueno, me quiero ganar el derecho de decirle, vamos a ayudar un poco. Más chiquito que esto, el otro argumento, el Uruguay es un país de viejos. ¿De viejos? De viejos. Nuestra tasa de natalidad apenas equilibra a los que se van de la vida. No está mal que venga gente joven a mejorar la composición de la fuerza de trabajo.
Al fin y al cabo, algo que gastamos con estos muchachos, lo van a devolver con creces pagando impuestos y trabajando después. Porque son, en esa parte del mundo, tienen 8, 10 hijos, 7 hijos. ¿Qué pasa con los presos de Guantánamo? Eso no voy a hablar hasta que pasen las elecciones. ¿Hasta que pasen las elecciones? Después que pasen las elecciones, porque se mezclan, muchas cosas que no tienen nada que ver, pero la raíz es francamente humanitaria. ¿Y está... Lo que ha pasado en Guantánamo no tiene contrafuerte. A ningún país el mundo se estaría levantando airado con un dedo acusador, pero como Estados Unidos es muy poderoso, nadie lo acusa. No hay acusación fiscal, no hay juez, no hay nada. De hecho, están secuestrados los tipos. Y en un territorio ajeno y fuera de jurisdicción, y las contradicciones políticas internas que tiene Estados Unidos, con sencillez, los republicanos no quieren que lo lleven para allá. Con sencillez. Porque atarían como una vergüenza las decisiones que tomó en su momento Bush. Y eso sería un costo político. Entonces los tipos que siguen ahí. Claro, Estados Unidos ya tiene antecedentes. Yo cuando fui a hablar con Obama, abogué por un preso que tiene 35 años preso y no por hechos de sangre. Un puertorriqueño que está como olvidado. Ahí. Las democracias a veces no son tan democracia y el Estado de Derecho no es tan Estado de Derecho. Pero bueno, ya vamos a salir cuando pasen las elecciones estas. Un hombre como usted, en el momento que le toca vivir, ¿cuáles son sus temas principales? ¿Qué asuntos lo mueven hoy por hoy en su existencia? Tengo varios planos. Allí enfrente hay un galpón grande que lo va a ver cuando se vaya. Ahí vamos a hacer una escuela industrial del Estado para enseñar el oficio de la granja, de la tierra, de la verdura, de plantar los tomates, de todo eso a los muchachos del barrio. Y en eso voy a tener entretenida parte de mi vejez. Y porque me gustan las cosas prácticas. Y bueno, y alguna lucha social vamos a tener por ahí, seguramente no podemos escapar, como dice Tirso Molina, genio y figura hasta la sepultura. Genio y figura hasta la sepultura. Presidente, gracias por esta conversación. Gracias a usted que nos permitió acompañarle en este segundo programa. Pásela bien, gracias por recibirnos y hasta la próxima.